Sesiones Extras, el podcast, donde debatimos los temas que importan, así no den votos, con Daniel Duque y Alfredo Ramos. Alfredo, ¿te has quedado en un Airbnb? Sí, Daniel, sí, en Medellín. Además, yo pues vivo en el oriente antioqueño desde que me separé. Entonces, sí, he pasado aquí, he tenido que pasar noches o algunos momentos pues como puntuales. Sí, he estado en Airbnb en Medellín y en otras partes del mundo. Pues digamos que poco, pero sí, en general me quedo más en hoteles. Pero sí creo que es una herramienta que se volvió ya muy común, creo que para cualquier persona que necesite un alojamiento de corta estancia, así que me parece una muy buena alternativa, mucho más económica y con las necesidades, depende de las necesidades finalmente. No sé, ¿vos te has quedado? Sí, me he quedado en Airbnb cuando viajo, digamos, a un pueblo que voy a conocer o lo que sea, trato de buscar normalmente como la oferta hotelera y la oferta del Airbnb, pero hay todo un debate pues alrededor del tema, ¿no? Y particularmente en Medellín hay un asunto pues alrededor del tema inmobiliario, de la crisis habitacional que tenemos en nuestra ciudad, de la masiva llegada de turistas que está incrementando con los años. El año pasado recibimos cerca de 1.900.000 turistas y son personas que pues están buscando dónde quedarse, muchos de ellos con intención de quedarse no una semana en Medellín, sino 3 meses, 6 meses, de trabajar de manera remota. Y pues eso ha traído una crisis sin duda en el tema de los arrendamientos, el encarecimiento de los precios de la vivienda. ¿Crees que la ciudad se preparó, estaba preparada? Porque la sensación que queda es que nos llegó algo muy positivo, pues que es un montón de personas gastando pues plata, que es muy bueno para generar desarrollo económico en la ciudad, pero la ciudad parecería que en muchos sentidos no estaba muy preparada. Es decir, que fue un crecimiento tal vez no estratégico, planeado, sino que fue llegando, como se conoce así como emergente, fue espontáneo. que es mucho que se conoce el término emergente, y que la ciudad de alguna forma, digamos, pues muy chévere, como esa nueva riqueza que va entrando, esa fiebre del oro, para decirlo de alguna manera, pero que también nos empezó a traer unos retos muy profundos, culturales, comportamentales, digamos, hay ruido, que antes de pronto Medellín era una ciudad un poco más tranquila, ya empezó a haber mucho más ruido y ya empezó a haber empezaron a haber una cantidad de personas que posiblemente el vecino antes pues no sabía quién era, pero ya ahora es un vecino de un arrendamiento de corta estancia, entonces no sé si es 2 o 3 días, o si es un nómada digital, como una persona que saca un poco más tiempo, pero evidentemente la ciudad siento que no estaba muy preparada y que nos llegó esto y apenas nos estamos como acomodando, pero no sabemos si esa fiebre del oro cuánto vaya a durar o cuánto vaya a permanecer más. Yo diría, digamos, como una cosa para cerrar un poco esta introducción, y es: el turismo es una actividad económica más, y todas las actividades económicas tienen externalidades positivas y externalidades negativas. El turismo está generando una derrama económica impresionante. Yo veía en Provenza antes de la pandemia, tenían cerca de 500 empleados, hoy tienen más de 5.000 empleos formales directos, eso es una cosa impresionante. Pero también el turismo, como todas las actividades económicas, tiene sus externalidades negativas, y en Medellín estamos viendo un aumento indiscriminado de la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, la trata de personas. Estamos viendo violencia contra los turistas. También pues vemos constantemente en la prensa notas de asesinatos de extranjeros o de personas que terminaron siendo estafadas. El tema, por supuesto, de los arriendos y del encarecimiento de los precios. Ya hay zonas de Medellín donde tomarse un café es casi que impagable. Entonces lo que yo creo que hay que hacer es cómo desde la política pública se piensa en soluciones para enfrentar esas externalidades negativas sin que ataquemos las externalidades positivas, o sea, potenciando las externalidades positivas, ayudando a que siga generándose la derrama económica y demás, y eso pasa pues por un trabajo muy fuerte de política pública, pero también por un plan de vivienda que yo creo que es urgente. Y un reto grande que creo que se ha venido hablando desde hace un buen tiempo, pero no se ha profundizado, es hablarle al turista, que Medellín no le habla al turista. Es decir, como que el turista es un personaje allá que entra y sale y no sabemos quién es, ni lo caracterizamos, ni sabemos cuáles son sus intenciones, ni sabemos cuál es su propósito, si es un turista, llamemos, que quiere explotar la ciudad en el buen sentido, como si fuera una ciudad desechable, ¿cierto? La absorbo, la extraigo, después la boto y no me importa si vuelvo en 1 año, 2 años. O sea, es decir, como sin mucha apropiación, y creo que ese es un punto supremamente importante, un reto de cómo Medellín le empieza a hablar a esas personas, que pues puede hablar muchos otros idiomas, que nos falta mucho, entre otras cosas, preparación en inglés, que es algo pues que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, pero cómo
cómo tenemos una relación más permanente y de mayor contacto con el turista. Creo que hay un reto grande que la ciudad ha entendido, que se le vino una avalancha, posiblemente no estaba muy preparada en el buen sentido, pero que empieza a tener unas oportunidades grandísimas económicas, pero sobre todo sociales, culturales y de un avance grandísimo en la ciudad para posicionarse, que es lo que siempre nos soñamos. Medellín siempre se soñó ser una ciudad que atrajera turismo, pues lamentablemente por los temas de violencia en muchos años no éramos, pues veíamos un turista y casi que le pedíamos un autógrafo, y ahora se está convirtiendo en una persona que no puede ser simplemente paisaje de ver tantas personas, sino cómo nos acercamos a ello. Creo que es un reto grandísimo y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial para que hablemos de ese tema. Hoy en Sesiones Extras nos adentramos en una conversación clave. ¿El turismo está desplazando a los habitantes y cambiando el alma de Medellín? Descubre cómo la gentrificación está transformando nuestra ciudad, con nuestra invitada especial, María Alejandra Pérez, directora jurídica de La Lonja. Inicia Sesiones Extras. Tenemos una invitada muy especial para este podcast, o este video podcast, que es una persona que se llama María Alejandra Pérez. María Alejandra es una mujer muy especial. Además van a ver las capacidades comunicativas, es decir, qué envidia pues tener la facilidad de expresión que tiene ella, mejor que cualquier político. La elocuencia. Mejor que cualquier político, definitivamente. Y es una mujer que ha tenido su experiencia en derecho inmobiliario, pues abogada con la experiencia profesional en derecho inmobiliario, en derecho urbano, entonces va a ayudar mucho a entender muchos de los temas que están sucediendo hoy, porque increíblemente el turismo empieza a afectarnos el bolsillo en muchas ocasiones, que paradójicamente, es decir, nos ayuda a tener más ingresos, pero también empieza a aumentar el costo de la vivienda, de los arriendos, de muchos temas que vamos a hablar hoy, a explorar con ella, que sabe mucho del tema. Ha trabajado en La Lonja de propiedad raíz de Medellín, pero van a comprender pues muchos de los temas. Y muy bienvenida, María Alejandra. Primero, muchas gracias por tu presencia. Queremos preguntarte, este fenómeno del turismo se aborda desde muchos puntos, pero volvemos a una de las preguntas fundamentales, y es, hoy en Medellín están más caros los arriendos, posiblemente los apartamentos, las personas están cambiando, migrando y diciendo yo compro una vivienda y entonces la vuelvo Airbnb o cualquiera de esas pues rentas cortas. Digamos que Airbnb es como el nombre más común que se conoce. Ya se volvió adjetivo. Exactamente, la pregunta es, si nos explicas un poquito este fenómeno, dónde ha ocurrido, qué ha pasado y qué ha venido sucediendo tanto en la ciudad como en otras ciudades en relación con estos temas tan profundos, donde, insisto, uno empieza a ver los turistas súper bacano, pero en el fondo empieza a decir, uy, pero esto ya no me está gustando porque ya se empezó a incrementar todo, y el precio del restaurante, el precio del café, en fin. Bienvenida y muchas gracias por la presencia, así que le damos la palabra. Bueno, muchas gracias por invitarme. Me encanta este espacio con estas visiones tan diversas del mundo, de la política y de estos temas de ciudad. Entonces, bueno, el tema me encanta, soy un poquito monotemática porque es un tema de mucha actualidad y como trabajo directamente con él, entonces he estado conversando sobre el tema en muchos espacios. Entonces, digamos que ahí uno empieza a ver muchas posiciones y muchas visiones desde el turismo. Como hablábamos incluso antes de empezar a grabar, el turismo tiene pues muchas externalidades positivas y negativas, pero tampoco digamos que es adecuado que en este momento en Medellín casi que todos los fenómenos negativos se los estemos achacando al turismo. Digamos que el tema de los arriendos, que siempre que conversamos de esto, pues yo trato como de hacer un poco de conciencia sobre ello. El tema del incremento de los arriendos está asociado, por una parte, sí, la vivienda turística, pero tiene también otros factores que han incidido directamente en ella. De hecho, ya empezamos a ver cómo bajan. ¿Por qué? Porque la principal razón por la que se incrementaron los arriendos el año pasado, que tuvimos un incremento en los precios y sobre todo muy baja disponibilidad, un inmueble tenía 4 o 5 personas haciéndole fila, el tema era pues precisamente de la poca oferta que teníamos de inmuebles. Cuando hay poca oferta, claramente, pues la demanda es la misma, suben muchísimo los precios y eso fue lo que nos pasó. Pero esa poca oferta, sí, por una parte era que hubo personas inmuebles que primero tenían en renta permanente, inversionistas que tenían estas propiedades para renta permanente, pues empezaron a mutarlas, a moverlas hacia la renta corta, que es lo que todo el mundo conoce como Airbnb, que ya pues ellos saben. De hecho he tenido conversaciones muy cercanas con ellos porque yo soy una de las convencidas, y eso vamos a ir hablando un poquito, de que
ese actor, el Estado colombiano no se debe equivocar como muchos otros países de tomar ese actor tan principal como Airbnb como un enemigo. Ese es un socio estratégico, pero bueno, ya vamos para allá. En el tema entonces de ese incremento de los precios se debió mucho a la disponibilidad. Una parte sí fue claro que hubo inmuebles que estaban en renta permanente, los empezaron a pedir y los empezaron a montar para rentas cortas porque el ingreso que ve directo, inmediato, pues puede ser mucho mayor. Cuando ya luego empiezas a ver todo lo que le tienes que sumar al Excel, no es tan cierto. Entre esos también el tiempo y los chicharrones que pueden significar, espero que este podcast, bueno, espero que se vuelva internacional, pero no van a entender muchos de mis dichos, bueno, de los problemas que decimos aquí, chicharrones. Entonces ya la gente, este año vemos cómo empieza a ver que no es tan simple, que es una buena inversión, pero que debería tener unas condiciones. Entonces, en ese momento, muchos mutaron a renta corta, pero también teníamos poca disponibilidad de inmuebles porque hubo proyectos que se atrasaron por la pandemia, hubo proyectos que por el incremento de los costos del acero, del cemento, de toda la materia prima, pues tuvieron que extender el tiempo de entrega. Entonces, de los proyectos que se entregan, aproximadamente un 40% de los inmuebles van a inversión, o sea, son de inversionistas, van a engrosar la renta permanente, la oferta de arrendamiento de vivienda. Entonces esos inmuebles no se estaban entregando, ahí baja la disponibilidad. Unos inmuebles que eran de renta permanente pasan a renta corta, baja la disponibilidad. Algunas de esas personas que de pronto ya iban a tener inmuebles propios, que iban a dejar también disponibles esos inmuebles que tenían arrendados, no pudieron terminar, hacer un cierre en ese proyecto porque se nos incrementaron muchísimo los intereses de los hipotecarios. Entonces pasamos a unas tasas que habían venido entre 10, 11 y 12 a un 18%. Esos son intereses de tiempo UPAC, o sea, eran tasas absurdas. Entonces, claro, la gente que primero tenía de pronto esa capacidad de endeudamiento cuando ya va a ser el cierre, no puede, no tiene la disponibilidad, entonces no puede acceder al crédito, no puede tampoco disponer de ese inmueble. Entonces, son muchas condiciones, situaciones y elementos que dieron lugar a ese incremento en los precios, pero todo el mundo, el cartel decía, gringo go home, los arriendos están muy caros, gentrificación, esa fue la palabra favorita del año pasado, chao gringo gentrificador. Entonces, es como lo primero, aclarar que no todo el incremento se debió a la vivienda turística, pero sí fue uno de los factores que influyeron en ello. Hoy ya vemos cómo empieza a bajar ese valor porque ya se empiezan a entregar los proyectos. Entonces ya vemos cómo en Ciudad del Río, que el año pasado no veíamos un solo cartel de Se Arrienda, pues ya tenemos Distrito Ver acabado de entregar y todavía terminando una torre, tenemos la Rivier, tenemos que Amarillo está haciendo otro proyecto, Art City que ya va en construcción. Entonces ya empieza a haber disponibilidad, que esa es la clave. Nosotros siempre hemos dicho, la clave para que no tengamos por lo menos una de las externalidades negativas, que es el incremento en los precios y que se empiece a tener que ir la gente que habita los territorios para que los ocupen estos visitantes, es que haya más disponibilidad de vivienda. Pero dirías que pues también hay un efecto de que cada vez hay más arrendamiento en estancia corta. La gente empieza a ver eso como una posibilidad de inversión y además no solo pues en las zonas eventualmente más turísticas, sino que también empieza a dispersarse en otras zonas que antes no eran tan turísticas, o al menos que uno diría, pero las personas llegan al Poblado, a Laureles y de pronto ya empiezan a irse a otras zonas de la ciudad. Evidentemente el número de la oferta va aumentando y también eso hace que bajen los precios de alguna forma del arrendamiento, que no sea tan buen negocio, no sé exactamente, pero hace que de alguna manera el mercado con la oferta y demanda se vaya ajustando de alguna manera. O sea, es decir, hay un ingreso de nueva vivienda, sí, pero también hay tenemos un exceso de oferta en algunos momentos que hace que también se vaya matizando y que las personas digan de pronto, como lo dijiste, no es tan buen negocio, entonces más bien dejámoslo tal vez un arrendamiento otra vez con los parámetros tradicionales de 6 meses o de un año. Dirías que hay un tema profundo de vivienda, correcto, de vivienda en Medellín, de retraso en vivienda, con unos, como lo mencionó Daniel, con una vivienda, digamos, unas necesidades cuantitativas grandes, sin contar que hay un montón de extranjeros que pueden estar queriendo invertir en la ciudad, que eso no se cuenta dentro de la inversión que se debería hacer. La pregunta es, Medellín ha sido desorganizada de alguna manera también el crecimiento de su vivienda o de su oferta inmobiliaria, para llamarlo de alguna manera. ¿Qué se podría hacer de alguna forma desde el Estado? Sí, y yo también complementaría esa pregunta porque, digamos, esto de Airbnb, vos lo mencionabas al principio,
es una situación que cogió un poco desprevenidos a la mayoría de los gobiernos, no solamente pues a Medellín. Yo he visto la situación, por ejemplo, en Barcelona, donde también ha habido protestas grandísimas contra el turismo, pues porque ya la gente siente que se volvió invivible su lugar de residencia de toda la vida porque los precios se dispararon y se fueron por las nubes. No sé si de pronto tenés como algunos referentes internacionales que nos puedas exponer de cómo yo quisiera conocer casos de éxito, pero también casos de fracaso, para un poco aprender de los errores de otros. Lastimosamente, hoy en día, como pues esto es una situación muy novedosa para todos, para los gobiernos, para los ciudadanos, para todos, incluso como turistas, porque nos pensamos como una cosa cuando somos habitantes del territorio y otra cosa completamente distinta cuando somos turistas. Y yo creo que en esa dicotomía también hay una problemática muy grande. Yo veo muchos amigos míos, porque además, por favor, cuando estemos tomando cerveza, no me hablen de gentrificación ni de vivienda turística, porque yo hablo todos los días de esto. Entonces, o sea, sí, bueno, conversemos pues. Y entonces me empiezan a contar y empiezan a decir todo lo negativo que encuentran del turismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces en Medellín, además, estas montañas, no crean, nos hacen un poquito cerraditos de visión. Y entonces el monito con chanclas no nos gusta tanto. Y entonces, ay, qué pereza esto tan lleno de turistas. Las consecuencias negativas, qué pereza, pero que las personas exploren el mundo es algo apenas natural y hasta un derecho pues humano. Entonces, digamos que nos pensamos distinto. Entonces dicen que pereza y es que Airbnb todo está súper caro, y les pregunto, ¿ustedes han usado Airbnb? Y todos han usado Airbnb. Entonces no tienen ningún problema en ir a otra ciudad a gentrificar, pero sí tienen problema con que venga el turista a Medellín y utilice Airbnb. Entonces no, venga, pensémonos con un poco más de coherencia. Si tú no estás de acuerdo, porque efectivamente tiene, o sea, no quiero disfrazar y decir, eso no representa ningún problema. Claro que lo tiene. Primero, sí tiene una influencia en cuanto a los precios, ¿cierto? Sí incide, pero además tiene un tema de convivencia, que incluso con actores que de pronto son inversionistas en este tipo de viviendas, o que el gremio, por ejemplo, Asohost, que somos muy cercanos a ellos y hablamos mucho, porque a mí siempre me ha parecido genial que los grupos se asocien y que haya un interlocutor que tenga la capacidad de conversar. Y ellos de pronto a veces, lo que yo siento, esto es personal, es que a veces de pronto no tienden a disimular o a quitarle un poco de importancia al tema de la convivencia y al tema de la seguridad, de esas implicaciones en esos aspectos que tiene la vivienda turística. Y para mí definitivamente no es menor. Entonces ahí es cuando de pronto yo digo, listo, por una parte es algo muy novedoso, las personas y los ciudadanos también tenemos que entrar a mirar y decir, listo, si yo no estoy de acuerdo con que la vivienda turística se dé de manera irregular en lugares que no tienen las condiciones para hacerlo por todo lo que implica, pues yo lo primero que debería empezarle a pedir a esta plataforma, que ellos obviamente son una empresa y es lo que la gente le pida, y no solo hablo de Airbnb, hablo de Booking, hablo de, bueno, hay muchas plataformas, pero obviamente estos son actores principales, es de pronto decir, ve, ¿por qué no pide un sello de vivienda turística legal? Para que ellos tengan una razón para ir y verificar que, de acuerdo a las condiciones del país, ese inmueble cumple con los requisitos debidamente. En Colombia, ¿qué tenemos? Solamente pedimos un RNT, Registro Nacional de Turismo. Y ese RNT, si es un inmueble que está en una propiedad horizontal, entonces lo que exige es que en el reglamento, o sea, la escritura pública del reglamento, esté autorizada la vivienda turística. Eso es lo que exige. Lo problemático es que uno saca ese RNT, ese Registro Nacional de Turismo, uno inscribe el inmueble en el registro, llenando un formulario y marcando una casilla. ¿En el reglamento está autorizada la vivienda turística? Pues ponen que sí. Claro, parten de la buena fe, ponen que sí, dicen, no, yo soy solo un registro, yo no hago ninguna verificación, y todo el mundo no solamente lo tiene ilegal, sino que lo tiene con registro. ¿Y hay algún tipo de indicador que nos diga cuántos de esas viviendas que no pueden utilizarse como de corta instancia terminen de corta estancia? En Medellín, sí, en Medellín hicieron algo interesante, y es que nada más por usos del suelo, que eso es algo muy positivo que tenemos en Medellín. En Medellín, en el plan de ordenamiento territorial, tenemos la vivienda turística como un uso de servicio, ¿cierto? Entonces requiere que se ubique en zonas que permitan los usos mixtos, ¿cierto? O sea, media y alta mixtura, que permite esa mezcla de usos, no en baja mixtura, que es restringido al uso residencial.
Entonces en Medellín podemos tener viviendas turísticas donde hay uso de servicios, apenas lógico, ¿cierto? Pues y por eso vamos a estos proyectos que están pensados y construidos para vivienda turística. Entonces en Medellín hicieron un ejercicio muy interesante que fue ver, de acuerdo al Registro Nacional de Turismo, porque ahí tienes que poner la dirección, entonces como pones la dirección, ellos pueden mirar, bueno, de acuerdo a estas ubicaciones, cuáles están en baja mixtura, y encontraron que eran más o menos 7.000 inmuebles que estaban en vivienda turística en baja mixtura, o sea, ilegales, aún teniendo RNT, no tendrían por qué tenerlo y el reglamento no podría autorizarlo. Expliquémosle un poquito, Maleja, a las personas que nos están escuchando, qué es eso de la alta mixtura, cómo, pues, porque creo que estos términos tan técnicos de ordenamiento territorial requieren un poco como explicación para entender el fenómeno. Sí, no, realmente es muy básico. Baja mixtura significa que eso viene de mixto, de que no puedo mezclar los usos, ¿cierto? Usos del suelo es cómo puedo utilizar el suelo, la vivienda, a qué la puedo destinar. Entonces yo tengo uso del suelo netamente residencial. Baja mixtura se restringe a viviendas. Puedo utilizar el suelo para construir viviendas y poner ahí viviendas. Cuando ya estoy en media y alta mixtura es que yo puedo mezclar usos. Entonces cuando estamos en media mixtura vamos a tener una mezcla de usos residenciales, comercio, y alta mixtura es cuando ya estamos en Provenza, llenos de comercio, hoteles, servicio, ¿cierto? Y eso se hace como casi cuadra por cuadra, para llamarlo de alguna sí, forma. Sí, es un poco, o sea, pues como zonas. La ciudad de la planeación dice, aquí en esta cuadra usted puede, o en esta zona usted puede tener este tipo de uso de su inmueble, para alguna manera. Bueno, y estamos hablando de 7.000, ¿de cuántas viviendas o de cuántas inmuebles que están utilizando hoy como tipo Airbnb, pues, o corta estancia? Aquí esto es muy variable, por eso, y como esto va a quedar grabado, entonces puede que luego haya menos o más, porque en ese momento eran más o menos 14.000, luego encontramos 20.000, entonces pues es más o menos la... Hay un subregistro, pues, digamos, alrededor de... Y además es muy variable porque el registro, entonces, si de pronto yo ya no lo voy a destinar a la vivienda turística, pues no lo renuevo, o simplemente pido la cancelación, y esa persona, son muchos inmuebles que en este momento, por ejemplo, pasa algo, encontraron a un turista emburundangado en un apartamento de Airbnb, o de vivienda turística, mejor pues para no echarle el agua sucia a la plataforma, de renta corta. Entonces ya ahí se empiezan a asustar por toda la problemática, porque además esto genera un boom y llegan los medios, entonces encontraron unas menores de edad en lo que decían ser un hotel, realmente esto no era un hotel, esto era una vivienda turística, era un edificio bajo el concepto de rentas cortas, de vivienda turística. Y aquí, ¿qué pasó? Pues obviamente entonces muchos se asustaron porque hay riesgos. Entonces ahorita yo decía, la gente empezó a ver que al Excel no solamente le tenían que meter el fresquito del portero, que le dan entonces una platita por debajo del portero para que les registre el extranjero, tienen que pagar aseo, tienen que pagar la señora que entra, arregla y sale para que entre el nuevo huésped, tienen que además adecuar el mobiliario, todos estos elementos tienen también una implicación en lo que termina siendo, digamos, como el ingreso neto de este modelo, y ahí es donde empiezan a ver, no, en el Excel yo aquí le tengo que meter hasta multas por infracciones urbanísticas, multas de la copropiedad, entonces la gente empieza a retornar el uso de la renta permanente. Se ha hablado incluso, el alcalde ha manifestado extinción de dominio en casos donde se encuentren pues estos arrendamientos de renta corta. Menores de edad, que son delitos. Exactamente, se ha hablado ya incluso de ese tipo de sanciones. ¿Y cómo has visto vos que maneja este asunto Medellín? Digamos, ¿cómo crees que estamos abordando hoy la problemática? Sí, el Estado es eficiente, es decir, el gobierno local tiene las herramientas para supervisar, para hacer inspección, para controlar todo eso, o es más bien hagámonos los locos y a lo que poquito vamos pudiendo. Hoy en día esta administración tiene algo que es fundamental para solucionar cualquiera de estos tipos de circunstancias que afectan, digamos, como de temas de ciudad, y es la voluntad política. Esta administración tiene voluntad política. Digamos que en la pasada vimos de pronto un enfoque que, sin decir si es bueno o malo, simplemente distinto, estaban pensando muy en recuperar la economía desde el turismo, entonces como, bueno, no miremos mucho, no molestemos mucho, que a la larga ese turista, si no es con vivienda turística, tampoco hubiéramos tenido cómo atenderlo, o sea, tantos hoteles no teníamos. Entonces eso también fue un mal, de alguna manera, necesario, y vimos que no había como tampoco mucha intención de vigilar, ni había tampoco mucha conciencia de quién era el responsable. Entonces teníamos una subsecretaría de turismo que decía, no, yo estoy encargado de promover el destino, yo no tengo nada que ver
ver con sancionar, ni vigilar, ni controlar, y teníamos por allá entonces de pronto una policía de turismo que nos decía, esto no tiene que ver conmigo, esto, las autoridades urbanísticas y de control. Hoy vemos que hay mayor voluntad política porque seguramente también es la situación, o sea, es que ya la gente empezó a quejarse, ya la gente empezó a ver que si no se controla es un elemento problemático, que es lo que también siempre trato de recordar, y el mensaje es: no es un problema la vivienda turística no es ilegal, lo que pasa es que tiene condiciones, tiene requisitos y mucha gente no cumple esas condiciones. Entonces digamos que ahí, en este caso, la administración está afrontándolo de una manera positiva en cuanto a, ya tenemos una Secretaría de Turismo y una Secretaría de Turismo muy enfocada en el control, entendiendo que la promoción del destino implica también hablar con ese turista y decirle qué cosas no puede hacer en el destino, cómo debe comportarse en el destino. Entonces ahí vemos eso como positivo y han empezado a hacer controles, hemos visto cómo han tenido operativos, eso pues nunca lo vimos en años pasados, ¿cierto? Entonces eso es muy positivo porque eso también ha hecho que muchas personas retomen a la renta permanente, viendo que la renta corta tiene muchas situaciones a tener en cuenta que a veces no se tienen en cuenta. Sí, Maleja, vos ahorita estabas mencionando que, bueno, tuvimos un boom en el precio de los arrendamientos, especialmente en el 2023, 2022, y decís que ya se está otra vez, digamos, encontrando una nivelación y demás. ¿Cómo se ha comportado el mercado? No sé si tenés un poco también como de cifras que nos contés de cómo ha evolucionado este... Sí, realmente lo mismo, pues el mercado no es tan sabio como dicen los economistas, pero sí tiene su sabiduría, sí tiene ahí su poquito de inteligencia, porque eso es lo que estamos viendo en arrendamientos. En arrendamientos ha sido un ajuste de mercado, pues por ahí salió el presidente a decir que no, que había que controlarlos. El arrendamiento es un servicio o un mercado controlado. Realmente yo no puedo poner lo que yo quiera como canon de arrendamiento. La ley 820 dice que máximo puede ser el 2% del avalúo catastral. Entonces sí es un precio controlado porque estamos hablando de la vivienda, un derecho fundamental. Entonces, si bien ya tiene control, obviamente ese 2% del valor catastral, además sabiendo que los avalúos catastrales están muy por debajo del comercial, entonces digamos que es un porcentaje amplio, pero que ya se estaba desbordando incluso el año pasado con una tan baja disponibilidad de inmuebles. Entonces ahora lo que empezamos a ver es, como ya hay mayor disponibilidad, como ya volvieron a dejar inmuebles, que también lo que decía Alfredo es cierto, como hay mucha disponibilidad también de vivienda turística, están bajando los precios y mucha gente está encontrando que si le sumamos la vacancia más todo lo que le tiene que agregar, termina siendo mejor negocio la renta permanente en algunos casos puntuales. Entonces están devolviéndose, tenemos mayor disponibilidad y eso está haciendo que los precios se controlen. Hoy en día, ¿qué pasa? Que entonces ya las personas empiezan a demorar más en poner el inmueble, o sea, la colocación que llamamos en inmobiliario. Si yo me demoro más en arrendar y tengo el inmueble ahí un mes y nada que lo arriendo, mes y medio, ya me empieza a decir la inmobiliaria, venga, es que de pronto 3 millones no es lo que vale ese inmueble, de pronto ese apartamentico de 50 metros cuadrados de una habitación, usted lo tiene que bajar a 2.600 y la gente empieza a bajar para poderlo colocar, porque ya el mercado tiene opciones. Entonces ya el mercado también le dice, no, vea, le ofrezco 2.800, ¿le sirven? Hágale pues. El mercado mismo se ha ido controlando, pero todo está atado a una mayor disponibilidad de inmuebles. Entonces por eso es que también decimos, ¿cómo se controla el Airbnb? Y ahí era una pregunta que hacían, que es cierto, me voy porque este tema, como ves, me encanta, que hemos encontrado en otros países más situaciones negativas que positivas, o sea, más ejemplos de qué no hacer. ¿Qué pasó en Nueva York? Prohibieron Airbnb. Entonces, solamente puedes arrendar con ese concepto de economía popular, de economía social que tiene, que es, yo tengo una casa, una habitación que no utilizo, que fue como nació el concepto de Airbnb. Tengo una habitación que no utilizo y se la arriendo a un turista, voy a facilitar, democratizar el turismo, la gente va a poder viajar más fácil. ¿Qué encontraron? Un mercado muy bueno y empezaron a arrendar inmuebles completos. Y esto es lo que empieza a generar lo de la turistificación y gentrificación, conceptos de los que se ha hablado mucho, pero que no siento que haya suficiente claridad. Entonces, ¿en qué pasó en Nueva York? No, devolvámonos. Solo se pueden arrendar habitaciones, no pueden arrendar apartamentos completos. ¿Y eso qué hizo? ¿Que se dejara de arrendar apartamentos completos para renta corta? No. Lo que hizo fue que se diera un mercado paralelo. Entonces ya la gente pues no arrendaba el apartamento completo en Airbnb o en Booking, que son las plataformas oficiales, sino que los arrendaban por Marketplace de Facebook, que eso es una cloaca te encuentras de todo, o Instagram o Facebook por redes sociales, que lo que hace es que tengas menor posibilidad de control. Entonces yo creo que esa es una experiencia negativa de cómo no hacerlo. En Barcelona empezaron a zonificar.
Entonces solamente en estas zonas tú podías arrendar para vivienda turística, en las otras zonas solamente podían ser 2, en las otras zonas solamente 1, pero entonces ya lo que se generó fue una pelea del Estado con el ciudadano, donde hay incluso pues como unas personas, que por ahí hay un video donde pueden ver en YouTube, que están encargados de estar todo el tiempo metiéndose a Airbnb y salir a sancionar, sellar, cerrar, y falta esa partecita de la conversación, de la culturización, de explicar las consecuencias. Entonces esa es un poco el enfoque de Medellín, que es el más adecuado, es definirlo desde las zonas, desde los usos del suelo, pero con un enfoque que venga desde la conversación de ese inversionista antes de que haga la inversión. Señor, hoy en día en el mercado hay disponibilidad de muchos proyectos que están pensados para vivienda turística. Lo que considero es que la conversación debe ser anterior, para que no sea como una cacería de brujas, sino decirle a ese inversionista, venga, hay muchos proyectos que están pensados para la vivienda turística, invierta ahí, trazos urbanos, Pento, están haciendo unas cosas preciosas, que ese es el lado bueno que le podemos ver al turismo, que están creando unos proyectos muy chéveres, precisamente pensados para vivienda turística, y no se vaya a comprar el apartamento en una urbanización, en una copropiedad residencial que no tiene las condiciones, que cuando llegue el señor va a encontrarse un letrero que dice que ahí está prohibida la vivienda turística, empieza a ser una mala experiencia de su huésped, que lo van a multar y que va a ser una pelea constante con sus vecinos, porque además no tienes la posibilidad de controlar cuál es esa manera en que la persona va a habitar ese inmueble. Un tema profundo es de la vivienda en Medellín, que no ha crecido a las velocidades que debe crecer, y de hecho pues uno ve la migración de esa construcción a muchos otros municipios, especialmente la metropolitana, inclusive ya al oriente, donde, y es como de lo que se ha dicho en los últimos años, que hoy Río Negro tiene más metros cuadrados, o ha venido creciendo mucho frente al número de metros cuadrados que se van a construir de licencias solicitadas en el oriente o en Río Negro, más que en Medellín inclusive. Y Medellín parecería, como con el POD y con toda una cantidad de herramientas del plan de ordenamiento territorial ahí como anquilosado, y no se avanza al respecto. Es decir, los proyectos que se están haciendo en Medellín son unos proyectos muy a veces hasta de estratos altos, entre otras cosas, pues, o estratos medios altos, digamos, supliendo la vivienda que se requiere en Medellín. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué modificaciones debería hacer sencillas, rápidas, para aumentar el nivel de vivienda, incluso pues tener hasta más ingresos de impuesto predial, y que no se trasladen a otros municipios, que se vuelva una competencia entre municipios a ver quién atrae esos? Sí, solo por complementar la pregunta, Alfredo, un poco es como la gentrificación es un fenómeno que se puso muy de moda en las conversaciones diarias de Medellín en los últimos meses por la amplia llegada de turistas y por la dificultad de los arrendamientos en la clase media y alta, pero la gentrificación es un fenómeno que se viene presentando hace mucho tiempo en la ciudad y que ha afectado especialmente a las personas que habitan los barrios populares de Medellín. Cuando uno revisa déficit cuantitativo, 40.000 viviendas, que yo creo que por ahí pasó ya hace mucho rato, esa es la última cifra que tenemos. Déficit cualitativo está como en 140.000, también yo creo que por ahí pasó hace mucho rato. Y si uno mira ese déficit cuantitativo y cualitativo, seguramente el 90% de las personas que tienen ese déficit son familias pues de escasos recursos, en condiciones de pobreza, con Sisbén A o B, y con una situación, digamos, muy compleja de ingresos. Entonces también esa deuda enorme que tenemos de vivienda en Medellín, sí, o sea, como, ¿cuál es? Yo más bien invito a que en la pregunta te pongas a soñar. ¿Cómo te soñás vos, Medellín, en los próximos 10 años? ¿Qué hay que hacer para que eso pase? Bueno, nosotros en Medellín tuvimos un boom en desarrollo de inmuebles, en venta de vivienda. Eso fue más o menos 2015. Tuvimos unas cifras históricas y eso estaba muy atado a todo el tema de ese fomento a la inversión en vivienda, que es lo que nos ha faltado. Entonces, hemos visto toda la problemática que se ha tenido con los subsidios de Mi Casa Ya, con todos los subsidios a vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, que son los proyectos llamados a de alguna manera suplir ese déficit cuantitativo de vivienda. ¿Por qué? Pues porque es que sobre todo estamos en personas de escasos recursos, en donde tenemos esa ausencia y esa necesidad de la vivienda. Entonces, lo primero es el tema de subsidios. Los subsidios a la clase media impulsaron la construcción, impulsaron la inversión, digamos que es la que llevó a esa consecuencia, y esto es algo que en este gobierno pues vemos que no se tiene mucha intención. Ese tema de los 4 puntos a la tasa de interés en viviendas no bis, pero que pues tenían un tope, esto hace que esa clase media invierta
que tome la vivienda como inversión, que tiene ese beneficio, que tiene ese incentivo, y todos esos son inmuebles que van a engrosar la oferta de vivienda. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que no van a poder suplir sus necesidades de vivienda a través de la adquisición. Eso es algo que se tiene que mirar con realismo y además desdibujar o quitar esa mirada de que hay que ser propietario. También hay personas que están en mejores condiciones para suplir sus necesidades de vivienda a través del arriendo. Entonces ahí es donde esa inversión, ese fomento a la inversión en esa clase media va a ayudarnos a engrosar la oferta. Entonces una parte es subsidios a la clase media que nos ayuden a engrosar la oferta de inmuebles disponibles, pero también obviamente los subsidios a estas personas de escasos recursos que no solamente les ayudan en tasas de interés en cuanto ya tengo la propiedad, sino que también son subsidios a esa cuota inicial. Ese es el bloqueo más grande, la dificultad más grande que tiene una persona de escasos recursos para adquirir vivienda. Y en materia de tierra, es decir, Medellín es escaso de lotes, para llamarlo de alguna forma. En cualquier zona de la ciudad ya está casi que copada la ciudad. ¿Qué se tiene que hacer para promover un poquito más esa reconversión de algunas zonas que siempre se ha hablado de los territorios planos de la ciudad, que son más fáciles de acceder a servicios públicos en todos los sentidos y que hoy vemos muy industrializados en algunas zonas, pero que podrían convertirse en unos grandes polos de desarrollo de vivienda o de ese tipo de proyectos? La pregunta es, ¿qué se debería hacer? Es que La reconversión, llamémoslo así, del uso del suelo. Efectivamente, Alfredo, en este momento tenemos esa oportunidad. ¿Por qué? Porque estamos caminando hacia un nuevo plan de ordenamiento territorial y ahí es donde podemos hacer la modificación de los usos del suelo. En Medellín, de una manera, digamos, extraña, tenemos en unos lotes buenísimos, en unas zonas buenísimas, suelo muy bueno, industria. Y hemos visto cómo esos cambios han sido tan positivos. Entonces, Naranjal es de hecho, un caso de gentrificación. Naranjal era un lugar que tenía, digamos, como invasiones, talleres, y se modifica por una renovación urbana que lo que hace es que lleguen nuevos habitantes a ese territorio y que salgan unos habitantes anteriores. Eso es una gentrificación. Lo que vemos, por ejemplo, en algunas zonas del poblado donde la gente empieza a irse porque ya ese edificio se usa para hotel, porque lo que era antes una cafetería ya va a ser un súper restaurante, es más una turistificación, donde se empiezan a modificar los usos, donde se empieza a modificar la oferta disponible, porque las necesidades del mercado son otras, ¿cierto? Como para muy rápidamente aclarar esa diferencia. Entonces, sí hay gentrificación atada al turismo, pero no es simplemente que llega un extranjero y pone una cosa más cara, porque pues no estamos dejando personas de escasos recursos mutando casi que la clase económica que habita, sino que estamos simplemente pues en un tema de oferta de mercado que también hay que controlar, que no es que no se tenga que controlar. Entonces ahí tenemos una oportunidad muy grande y que hemos visto que ha salido bien. Naranjal, Ciudad del Río, Fabricato, tenemos ahora en la parte de, creo que es el lote de Cristal que tenemos en Envigado. Todas estas son zonas que ya están mutando a residenciales. Es lo que tenemos que hacer, toda esa parte industrial, industria que puede salir de la ciudad, es tiempo de renovarla para que ese suelo sea utilizado en suplir, en desarrollarse en vivienda. ¿Y eso se hace obligando o concertando? Porque es que uno podría decir, venga, esta zona va a ser, y casi que de alguna forma generar normas para desestimular que esa industria esté ahí, no sé, aumentando prediales o lo que quiera por el uso, o cobrando una cantidad de, digamos, usted podría tener 10 pisos, entonces se le cobra por esos 9 pisos imaginarios porque usted solo tiene uno. Es decir, se debería hacer de una forma zanahoria-garrote, una combinación, ¿cómo podría hacerse? Sí, pues definitivamente eso es un tema, zanahoria-garrote, pues es un tema de concertación, porque hay unos derechos adquiridos. Yo puedo modificar los planes, pero pues hay unas personas que ya están y que yo no les puedo decir, ay, qué pena, ya esto es residencial, mire a ver para dónde se va. Realmente es un tema muy concertado, en donde hay concertación, pero también hay desincentivo, ¿cierto? Que es lo que decías. Entonces ya esta modificación también cambia el tema de prediales, el desarrollo, el posible desarrollo que puede tener, también tiene unos temas de valorizaciones, etcétera, que son los que buscan que se termine de alguna manera mutando ese uso y que terminen saliendo esas industrias. Al extranjero se le debería cobrar más impuestos que al local, como por ejemplo en un predial, que uno dijera, vea, hay un señor que es dueño de un apartamento y para desincentivar de alguna forma y proteger al local, a la persona colombiana, porque sucede en muchas zonas que uno cobra precios diferenciales, no sé, por estudiar en Europa o en Estados Unidos, a la persona del estado o del departamento, pues allá le cobran un menor precio que al extranjero. Eso podría ser una alternativa de estímulo, desestímulo para toda esa inversión extranjera en inmuebles, para poner un ejemplo. Buenísimo, claro que sí. De hecho, es una de las
ideas que yo he dado, pues y espero que esto no lo vea ningún inversionista de vivienda turística. Realmente lo que tenemos con el tema de la vivienda turística o algo de una parte de lo problemático es que es inequitativa esa competencia frente a la renta permanente, frente a los hoteles, porque si bien están utilizando o están siendo siendo parte del mercado del turismo, están recibiendo, pero de alguna manera no aportan. Solo hay un aporte que hace la vivienda turística, que es el tema de una contribución parafiscal al turismo, ¿cierto? Es lo único que tienen, pero si estamos en un servicio, si estamos hablando de un servicio de hospedaje, porque en el momento en que yo inscribo el inmueble en el Registro Nacional de Turismo, me vuelvo prestador de servicios turísticos, lo dice la ley. Entonces, si es un servicio, debe aportar, ahí estamos viendo que los servicios hoteleros y de hospedaje tienen un IVA de 19%. Vayamos a ver cuántos pagan IVA. Si estamos hablando de un servicio comercial, el servicio turístico, estamos hablando de una persona que debería contribuir con ICA, ¿cierto? También debería pagar industria y comercio, no lo pagan. Y estamos hablando de inmuebles que mutaron su uso residencial. Entonces, desde la copropiedad hay muchas cosas que se pueden hacer reconociendo que eso es un uso de servicio, es un servicio de hospedaje. ¿Por qué? Porque las copropiedades de uso mixto, o sea que ya deja de ser residencial netamente, ya pasa a tener también uso de servicio, pues uso de hospedaje, las copropiedades de uso mixto pueden implementar los módulos de contribución de destinación específica. ¿Eso qué significa? Que el señor que tiene la vivienda turística va a pagar un poquito más de cuota de administración y ese valor adicional tiene una destinación específica y es todo el tema de esa vivienda turística sin que vaya a ser problemática para los demás copropietarios. Mejores condiciones de seguridad, mayores cámaras, el tema de disposición, todo mayor esto, información de qué está pasando dentro del un inmueble. recepcionista, herramientas tecnológicas para controlar los decibeles, para controlar la ocupación, todo eso se puede implementar con esa inversión. Entonces lo que dices es importantísimo, Alfredo, porque es decir, venga, que esa persona que está recibiendo una renta adicional, porque es una renta interesante, si va a hacerlo en una copropiedad residencial, tenga ese aporte adicional para definir las condiciones necesarias. No es que sea mala, es que si se da en edificios, en copropiedades que no tienen las condiciones, ahí es cuando se vuelve problemática. Dejemos las condiciones, modifiquemos el reglamento, autoricemos los módulos de contribución y de esa manera puede ser bueno para ese propietario y puede ser bueno también para la copropiedad. Probablemente no le va a gustar mucho a los libertarios eso de poner impuestos a la vivienda de renta corta, pero yo también creo que, digamos, sin duda, o sea, una cosa que me queda muy clara de esta conversación es que, sin duda, parte de las soluciones a la problemática pasan por el tema regulatorio. O sea, sí necesitamos un Estado que esté presente, que esté pendiente de lo que está ocurriendo, que genere incentivos para que se construyan nuevas viviendas, para que la gentrificación, pues digamos, deje de afectar también a las familias más pobres, a las clases medias, a todas las familias de Medellín en general. Y pues yo creo que se viene discusión de plan de ordenamiento territorial. Este tema yo creo que va a seguir con mucha vigencia, porque yo creo que Medellín no va a pasar de moda pronto. Yo creo que Medellín va a seguir recibiendo grandes cantidades de turistas. Yo creo que la curva va a seguir para arriba. Y bueno, pues yo creo que hay que prepararnos mucho para este reto. Yo diría un reto adicional y es, la pregunta es, y ya para cerrar, es, ¿Medellín se va a tener tantos turistas en el futuro? Porque todo el mundo parte de eso. Es como aquí estamos, no sé, en 1.700.000, creo que es como los que hubo el año pasado, y aquí pues dice que vamos a llegar a 2,5 millones, 3 millones de turistas. Alfredo, la pregunta es si la ciudad sí va a seguir en ese camino, si es obligatorio o al contrario, no sé, hay muchos fenómenos que globalmente pueden empezar a entorpecer, digamos, porque empiezan a existir hechos, es que hay una cantidad de turistas que terminan en malas circunstancias, es decir, unos son atracados, son robados, unos mueren, el reggaetón, no sé, el consumo de reggaetón también va siendo globalmente, dicen que va decayendo, entonces no sé si Medellín va a ser en el futuro ese mismo referente. O sea, yo creo que la ciudad también tiene otros retos de reinvención, porque no es si vamos a traerlo por lo que ha sido la historia o por el que va a ser el futuro, que ahí ya creo que hay otro punto. El futuro de Medellín sí está tan claro en materia turística, y ahí sí Barcelona, pregunta. que tiene los mismos habitantes de Medellín, tuvo el año pasado más de 9 millones de visitantes, más de 9 millones de visitantes. O sea, yo creo que pensar que no vamos a Todavía nos queda cupo. Yo creo que pues sí, yo creo que la tendencia va a seguir aumentando. Además, porque muchas personas también vienen porque encuentran un buen clima, porque encuentran precios asequibles, porque encuentran una ciudad que tiene muchos servicios, porque tienen restaurantes, porque tienen rumba, porque tienen muchas cosas.
bueno, en fin, grandes retos alrededor de todo. Sí, yo creo que ahí también, y como para cerrar esa pregunta tan interesante que hacen es, yo creo que sí, no somos futurólogos como hablábamos en la otra discusión, en la otra conversación que teníamos. A mí me gusta más predecir el pasado, me parece más fácil, pero el tema yo creo que también es qué estamos pensando, y Medellín definitivamente sí la están pensando como una ciudad turística y están actuando de esa manera. Entonces uno sí puede, si no se puede predecir el futuro, sí puede irlo construyendo, y estamos trabajando para construir cada vez una ciudad mucho más turística, más amigable con el turista, y también con unas condiciones que ayuden a que ese turismo tampoco traiga tantas externalidades negativas. Entonces yo creo que la respuesta es sí. Definitivamente Medellín va a seguir siendo turística, vamos a tener incluso un incremento, y ya estamos entendiendo la responsabilidad que eso genera como ciudad para tener las inversiones y las políticas necesarias. Y como mensaje final es, no se nos olvide también que eso muchas veces, pues, de nuevo, creemos que todo es culpa de los turistas y todo está más caro por el turista, y el director de investigaciones de La Lonja decía algo una frase que me encantó, y es, ojo, que es que se nos está olvidando la inflación, pues ni que los turistas estuvieran comiendo todas las arepas y todo el quesito, pues, de los supermercados. Todo está más caro y todo, pues, no es culpa simplemente del turismo. Hay inflación y eso es otra realidad que también debemos reconocer. Maleja, mil gracias de verdad por aceptar la invitación al podcast. Tenemos que, yo creo que quedan muchas dudas. Esto amerita tercer, cuarto, quinto, 20avo Hay capítulo. muchos temas. Y cuando haya también, cuando haya discusión del pod, será un tema importantísimo para discutir aquí con personas como María Alejandra, que nos aportan mucho, y buscamos lo más pedagógico y lo más sencillo que se pueda. Mil gracias por esta presencia. Hay muchos temas también por conversar. Creo que quedan muchos para hablar del turismo, pero particularmente, yo no sé si vamos a hacer como un cierre aquí de mini editorial. Considero que, es decir, la ciudad evidentemente tiene un crecimiento no planeado al turismo. O sea, digamos que el Estado quiere como llevarlo y canalizarlo hacia muchas cosas positivas que tiene por mostrar Medellín al mundo, pero creo que lo que no conocemos muy bien la historia de por qué nos disparamos en materia de turismo. Y eso es un tema bastante complejo, porque creo que todos en la conversación sabemos que hay un mercado muy complejo de consumo, de pronto de alcohol, de sustancias alucinógenas, de prostitución, de explotación sexual de menores, muchas cosas que pudieron llevar a la ciudad a unas conversaciones que no vemos desde Medellín, pero que hay que romper, y Medellín tiene mucho para mostrarle al mundo, cosas supremamente positivas, íconos por crear, que eso es un tema muy importante. Yo creo que Medellín tiene mucho más que se le debe ofrecer al turista que viene. Yo no sé si uno al tercer día le tenga que decir, bueno, ya ahí conoció todo, váyase tranquilo para otra parte. Medellín te debería enganchar a ese turista, así como nos enganchamos en redes sociales, que la ciudad, la gente se quede con ganas de conocer más, de decir, me faltaron 10 tours por hacer en la ciudad, y ahí hay mucho por construir definitivamente. Sin ningún lugar a dudas, hay que avanzar en términos regulatorios, hay que estudiar lo que está pasando en otros países, hay que construir vivienda de manera masiva, y sobre todo vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Yo creo que hoy el tema de la pobreza pasa sin ningún lugar a dudas por el tema de la vivienda y el acceso a los lugares donde se viven. Y pues yo también creo que tenemos una corresponsabilidad muy grande de mostrarle a los turistas que llegan a nuestra ciudad, pues que queremos que sigan visitando nuestra ciudad, que nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad, pero también poner unos límites claros y decirles qué es lo que no se puede hacer en esta ciudad y cuáles son, digamos, los inamovibles para nosotros. Ahora llega Asuntos Varios. Nos sumergiremos en lo que está pasando hoy en la política, la coyuntura, los debates y lo que está moviendo a Medellín y a Colombia. Daniel, hemos hablado siempre como de la política moderada y de un poquito más tranquilo y no meterse en extremos, y que los likes pues llevan a que los líderes públicos o las personas que están en la política terminen metiéndose en unas discusiones que yo no sé si al ciudadano pues le terminan gustando o chocando, pero que los desconcentran mucho de sus funciones. Y vi una cosa que me llamó mucho la atención, lo veo como una persona moderada y seria, que es Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, un tipo pues que es sensato, me parece. Uno puede tener su visión sobre su gobierno, pero es una persona que se rodea un grupo técnico, intenta dar cifras, etcétera, que se metió ya en la pelea, en la discusión nacional, con lo que sucedió con el Parque Nacional, cuando ya pudieron, después de mucho tiempo, unas personas indígenas que estaban allá desde hace varios meses, y pudieron sacarlas de allá, o sea, llegaron a un acuerdo, y se metió en la pelea del gobierno nacional. La pregunta es, y lo hemos visto, hoy hay una tendencia hacia el activismo por parte de los líderes públicos. Sí, Desconcentrarse un poquito de sus funciones e irse a
a esa discusión que, repito, genera likes. ¿Cómo ves esa discusión? Yo creo que se mezclan como dos cosas. Por un lado, al caído caerle. Ven un presidente débil, un presidente impopular, un presidente al que todo el mundo quiere que le estén dando un palazo en la cabeza todos los días en la opinión pública, y entonces tienen esa, mucho, pues, tienen esa tentación de atacarlo y de confrontarlo. Y por el otro lado, pues razones de peso, porque yo sí creo que de alguna manera los gobiernos locales... yo tengo diferencias, por ejemplo, con el gobernador Andrés Julián Rendón. He manifestado en varias ocasiones que no me gusta, pero he visto, pues digamos, en algunos casos donde yo digo, bueno, si no voy a invertir en las vías 4G que pasan por Antioquia, pero que son para todo el país, pues entonces el gobierno también de alguna manera tiene que alzar su voz y manifestar un desacuerdo frente a esos asuntos con el gobierno nacional. Petro, por supuesto, no ayuda, no colabora. Petro todos los días da papaya. Petro todos los días está buscando con quién pelea. Si no es con un periodista, entonces es con un alcalde. Si no es con un alcalde, entonces es con un gobernador. Si no es con un gobernador, entonces es con un tuitero. Si no, entonces es con un congresista. Todos los días él necesita estar en la confrontación permanente, muy al estilo Daniel Quintero. Y pues por supuesto los alcaldes y los gobernadores ven ese papayazo y yo creo que de alguna manera pues lo terminan aprovechando. Ahora, yo también creo que hay momentos en los que están abusando del tema. O sea, muchas veces yo digo, bueno, si estos gobernantes, alcalde, gobernador, en fin, quieren hacerle control político todo el tiempo al presidente Petro, pues láncense al Congreso de la República. Pero es que ustedes asumieron una responsabilidad con el Estado de gobernar, de utilizar los recursos públicos, de ejecutar el presupuesto público, de trabajar de la manera más armoniosa posible con ese gobierno nacional que sabemos que es muy difícil y que sabemos que es muy complejo, pero un poco salir a cazar las peleas por Twitter llena de likes, pero no solo no va a solucionar los problemas, sino que yo creo que los va a agudizar y los va a profundizar. ¿Vos cómo ves el tema? No, quiero decir, a mí me parece que el activismo debería ser para activistas. A mí me gustan los gobernantes concentrados en sus funciones. Evidentemente hay discusiones que el gobierno nacional que son coyunturales, puntuales, que evidentemente generarían que hubiera intervención de esos gobernantes, pero considero que unos gobernantes, y iría un poco más allá, inclusive algunos cuerpos colegiados locales que ya están más concentrados en la discusión nacional que en la discusión local, y me parece que eso es dañino. No sé, los consejos municipales o distritales son de los municipios y del distrito, y los temas deberían ser los temas locales. La discusión debería ceñirse a, pues digamos, no circunscribirse únicamente dentro del derecho a la libertad de expresión y a decir lo que les venga en gana. Somos pues defensores de esas libertades, pero finalmente yo como ciudadano local elijo un cuerpo colegiado local para que de las políticas públicas locales, hable de los temas locales y no nos estemos pues distrayendo por cada tema nacional o internacional, porque ya pues nos volvimos aquí súper especialistas en geopolítica desde los consejos municipales. Ya en cualquier municipio del país se habla pues de lo que está sucediendo en, no sé, en Israel o en cualquier parte. Es decir, creo que definitivamente el enfoque es importante. Yo creo que un poco de respeto hacia el votante que espera de los gobiernos locales o de los electos locales o regionales más concentración en ese tema. Yo entiendo que el activismo digital sobre todo, pues es muy rentable. Sin duda. Cualquiera lo ha vivido. Un trino, un post de discusión genera pues 10 veces más que uno de interacción que uno propositivo. El que si uno pone a hablar de temas bonitos, cierto, arcoíris y pues siempre he dicho así, unicornios y esas cosas, pues generan un poquito una interacción baja. Si yo hablo ya de discusión, de pelea, es alta. Yo entiendo ese incentivo, evidentemente, que pues es un incentivo a la polarización y a lo que muchos buscan. Lo que sí no entiendo es, aquí viene una discusión bastante interesante, es porque el gobierno nacional, que sabe que está en tanta desfavorabilidad, caza tantas peleas para crecer una cantidad de personajes que podría simplemente mantenerlos al margen y no darle relevancia, que es bastante paradójico. Es decir, contrasta pues mucho lo que ha venido sucediendo en dar ese papayazo para que se vayan creciendo una cantidad de personas que no tendrían por qué volverse importantes y el gobierno les termina dando relevancia. Deberíamos hacer como una campaña de ignorar el Twitter de Petro, porque es que también, o sea, si el presidente todos los días pone 40 tweets y en los 40 tweets 10 son a un alcalde, los otros 5 son a un periodista, los otros 3 son a no sé qué y los otros 20 son dedicados a otro alcalde, pues entonces
claro, todos como sparring van a querer responderle. Vuelvo y lo repito, hay una tentación muy grande de responderle. Pues, ¿cómo no le va a querer uno responder al presidente de la República? Por ahí dicen que uno pelea es para arriba y que pues el presidente finalmente pues es el máximo representante político del país, y cualquier político se sueña con tener una pelea de tú a tú en un balcón con un presidente de la República para aumentar su visibilidad, para aumentar su exposición mediática y pues por supuesto... Y sobre todo imagen desfavorable, porque pues yo no sé si Petro, pues no sé si se da cuenta de lo que sucede en las calles, en las conversaciones, que en general su imagen es bastante desfavorable y que va decayendo. Entonces, claro, cada vez que ataque a alguien va a subir la favorabilidad o la popularidad de la persona a la que está atacando. Ahora, también creo una cosa, y es que Petro va a llegar, digamos, yo creo que, yo no sé si Petro ya tocó su fondo, porque yo creo que Petro, con todas las críticas que uno le puede hacer, tiene una base social muy sólida, muy consolidada, muy fuerte. Es decir, hay religiosa. Exactamente. Hay petristas que no se van a mover de ahí bajo ninguna circunstancia. Les pueden mostrar todas las pruebas de corrupción, les pueden mostrar todas las malas decisiones que se toman, pero nunca van a reconocer eso. Entonces también yo creo que el presidente puede estar pensando como, yo ya no tengo nada que perder, yo ya de aquí para adelante lo que tengo que hacer es seguir polarizando, y Petro un poco también su estrategia fue reinar en medio del caos. Vuelvo todo un caos y yo pongo la bandera en medio del caos y todo está caótico, pero yo soy el que manda y yo soy el que reina, de alguna manera, ¿no? Bueno, y si fueras gobernante local o, no sé, o corporado, y está esa pelea constante, Petro lanzando piedras, el gobierno nacional lanzándole piedras a los gobiernos locales por cualquier fórmula, ¿cuál sería tu No, yo trataría de de agotar todos los canales institucionales, que mi equipo de gobierno se comunique con el equipo de gobierno del presidente, que tratemos de gestionar no la pelea entre el gobernador y el presidente, sino entre los secretarios de despacho del departamento y del municipio o del distrito de Medellín con los ministros. Y trataría por supuesto, cuando sienta que es necesario, alzar mi voz. Pero yo también creo que estamos llegando al otro extremo. Es decir, yo veo al alcalde Federico Gutiérrez y al gobernador Andrés Julián Rendón, y de cada 10 trinos que ponen, 7 son dedicados a una pelea con el gobierno nacional y a opinar de temas nacionales. Hombre, yo creo que la gente también quiere saber qué está pasando con Buen Comienzo, qué está pasando con la reconstrucción de las escuelas públicas, qué está pasando con el mejoramiento integral de los barrios, qué está pasando con la política de vivienda, qué está pasando con la gentrificación. Y creo que están destinando muy poco de su capacidad de comunicación para hablar de los problemas públicos de la ciudad o del departamento, que son los que finalmente les competen y para los cuales se le eligieron, para destinarse única y exclusivamente a eso. Ahora, también cabe una duda, y es, yo no sé si el mandato popular con el que eligieron también muchos ciudadanos a Federico Gutiérrez y a Andrés Julián Rendón era ese. El mandato es, yo lo elijo a usted para que pelee todos los días con Petro. Puede que muchos ciudadanos hayan votado así, pero yo creo que la inmensa mayoría de la gente sale a votar por un alcalde y por un gobernador pensando en que hablen de los temas de la agenda de la ciudad y del departamento, más que en estar concentrados todos los días en responder. Pero hay que reconocer, y creo que valdría la pena, y ojalá veamos alguna columna algún día, Daniel, al respecto, sobre el tema del túnel, porque es una apuesta que hizo la gobernación que la hizo con seriedad. Es decir, no fue nunca, pues fue, digamos, con un tono enérgico, pero un tono siempre técnico, importante, propositivo de parte de la gobernación, y lograron un acuerdo con el Ministerio de Transporte. Esa fue una buena noticia. Que se puede, es decir, que se puede si se hacen bien las cosas y hay algún canal institucional, existen canales institucionales. Era una discusión que venía haciéndose desde hace bastantes meses por parte de la gobernación, lograr un acuerdo con el gobierno de llegar a algo, y el ministerio creo enhorabuena se dio cuenta. No sé si también la coyuntura del paro camionero y todo lo que sucedió, que hizo una semana muy compleja para el gobierno, hizo como tener algún tipo de respuesta como de bajar y de tono moderado, pero definitivamente creo que, y es un buen mensaje del gobierno nacional, y ojalá se replicara en muchas otras instancias, hombre, puede llegar a acuerdos y no es una pelea y agarrarse a piedra a todas horas. Hay que seguir con la conversación, tremendo debate. Yo creo que vamos a seguir viendo alcaldes y gobernadores peleando con el presidente. Creo que vamos a seguir viendo un presidente peleando con todo el que se pueda agarrar. Pero bueno, hermano, oiga, gracias por la conversación, Alfredo. Gracias, sí, bacano. Búsquele pleito a ver si algún día le sube los seguidores en Twitter, entonces. Gran espacio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sesiones Extras. Si te gustó la conversación de hoy, no olvides suscribirte, dejarnos tu opinión y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo debate, donde seguiremos hablando de los temas que realmente importan a Medellín.